Hermanos, el Señor les bendiga. Los niños pueden pasar a sus clases. Quiero decir, los de 10 o menos, no los chiquitos, porque hay algunos chiquitos que tienen más de 30. Hace años estábamos en un estudio bíblico enseñando acerca de los atributos de Dios y yo mencioné la frase de que debíamos aprender acerca de la ira de Dios, acerca de la ira de Dios, cuando Dios se pone bravo. Y una muchacha, una doctora de alto nivel, con posgrado y con muchos reconocimientos profesionales, ella no podía aceptar que Dios se airaba, que Dios se ponía bravo, porque Dios es un Dios de amor, que todo el mundo quiere, y Dios ama a todo el mundo, que Dios es amor. ¿Cómo es posible que yo pueda decir que Dios se aira o que Dios se pone bravo? Y ella no podía aceptar eso. Entonces inmediatamente yo entendí lo que ella quería decir, pero empecé a leer algunos versículos a lo largo de toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, y ella entendió que Dios se pone bravo porque la gente es desobediente o porque se meten con uno de sus hijitos. Tal como una mamá, tal como una osa se pone brava cuando se meten con uno de sus cachorritos, pues Dios es mucho peor, porque la ira de Dios es algo que ninguno de nosotros quisiera enfrentar. Hay un versículo en la Escritura que dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hoy vamos a hablar algo parecido. Hoy vamos a hablar de la ira de Dios contra el rey de Asiria y contra los ninivitas, porque se metieron con los hijitos de Dios. Y vamos a ver, sobre todo, vamos a ver los motivos por los cuales Dios se pone bravo. Yo creo que usted, si es un poquito como yo, usted no quiere ser objeto de la ira de Dios. Usted no quiere estar en el paredón de fusilamiento de Dios. Usted no quiere enfrentar la ira de Dios. Así que yo le voy a pedir, si usted está tomando nota, usted vea primero los motivos que vamos a ver en Nahum 3 y luego vamos a ver cómo se aplica eso en nuestra vida. Porque nosotros ni somos ninivitas, ni estamos en el Antiguo Testamento, ni somos el pueblo de Israel. Pero les pido por favor que presten mucha atención, porque si hay alguien aquí que no está seguro de ir al cielo, yo espero que hoy entienda la manera cómo podemos ir al cielo. Y no enfrentar la ira de Dios, sino enfrentar el amor de Dios por toda la eternidad en el cielo. ¿Okay? Así que presten mucha atención. Como les dije, vamos a hablar en Nahum 3, los versículos 1 al 5. Esto es un poema, pero es un poema, bueno, es un poema que puede ser visto de dos maneras. Un poema que puede ser visto de dos maneras. Para los enemigos de Dios es un poema horroroso, es un poema terrorífico, es un poema que da mucho miedo. Pero para los hijos de Dios es un poema que trae consuelo y trae paz, porque por fin Dios se va a encargar de estos malvados, de estos sanguinarios. Como muchos saben, estamos teniendo una serie de predicaciones y nos quedan 2 sermones en el libro de Nahum. Hoy vamos a hablar en Nahum, capítulo 3, versículos 1 al 5. Mientras usted lo busca, ya usted sabe que que hemos venido desde el anuncio de la destrucción de Nínive y todo el sarcasmo y toda la descripción gráfica de lo que Dios le promete a los sanguinarios de Nínive. Perverso, un pueblo malo, un pueblo que arrastraba a sus enemigos por las calles, que despedazaba a la gente, un pueblo que
amontonaba cadáveres para que la gente se tropezara, y eran barricadas contra los carros de guerra enemigos, cadáveres y montañas de cadáveres. Despoblaba regiones enteras y metía gente reconquistada de otros lugares, esclavizada, con diferentes idiomas para que no se pudieran comunicar. Eran muy, muy malos. Los asirios no eran ningún niño de pecho. Eran muy, muy malos. Ya van a ver lo que Dios les promete aquí. Nahum capítulo 3, versículos 1 al 5. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria! Rebosando estás de mentira y de rapiña, pero aún así no renuncias al pillaje. Chasquido de látigos, fragor de ruedas, galope de caballos, estridencia de carruajes y carga de caballería. Brillan las espadas, centellean las lanzas, son muchos los caídos, abundan los cadáveres. No es posible contar los cuerpos inertes con los que todo el mundo tropieza. Y todo por culpa tuya, ramera de cara bonita, maestra en hechizos. Con tus muchos encantos y tu procraz liviandad sedujiste a pueblos y naciones, pero yo estoy contra ti y voy a levantarte la falda hasta el rostro y expondré ante naciones y reinos tu desnudez y vergüenza. No sé cómo vamos a orar después de esto, pero vamos a orar. Señor, muchas gracias por este difícil texto. Necesitamos tu ayuda en esta hora, Señor. Si no me permitas a mí infundir en mis hermanos el terror lejos de tu ira. Más bien, Señor, permítenos consolarnos en que tú eres un Dios que cuida a tus hijitos. Tú eres un Dios vengador, un Dios de ira, pero contra los malvados y sanguinarios. Permítenos, Señor, disfrutar del cuidado de un papá tierno. Al mismo tiempo, Señor, permítenos ver tu ira santa, pero también tu justicia santa, tu gracia santa y tu bondad santa. No como la ira de los hombres, sino como la justa ira tuya. Edifícanos, Señor, en esta mañana, por favor, en este difícil texto, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las películas de acción más seguidas en la historia de Hollywood se llama, bueno, en Hispanoamérica le pusieron Búsqueda Implacable. En inglés es Taken, con Liam Neeson y una serie de protagonistas de alto nivel. En España le dijeron Venganza. Es la película 85 de 100 de todos los tiempos de acción. Muy buena la película, no la recomiendo que la vean, ni mucho menos con sus hijos. Pero narra la historia. Yo me interesé en una escena muy importante que nos va a ayudar para lo que vamos a ver hoy. Es la escena donde Amanda, la hija de Brian Mills. Brian Mills es Liam Neeson. Y ustedes se van a acordar del meme cuando yo se los diga. Amanda viaja a París a pasar unos días con su amiga. Y cuando van al hotel, desde el aeropuerto Charles de Gaulle, van al hotel, ellas dos, ven que dos tipos entran al hotel. Y inmediatamente ella llama a su papá. Su papá, Brian, era agente retirado de las Fuerzas Especiales de la CIA, de la Agencia de Inteligencia Americana. Y el papá le dice por el teléfono, Amanda, vas a ser secuestrada. Pero papá, ¿cómo tú sabes? Vas a ser secuestrada. Deja el teléfono abierto, métete debajo de la cama y cuando te jalen de ahí, deja el teléfono abierto y describe a los tipos que te están secuestrando para... Pero papá, ¿cómo tú sabes eso? Amanda, hazme caso. Hazme caso. Y hablando con él, Amanda inmediatamente cierra la puerta y tratan las dos muchachas de no ser secuestradas, pero ella se mete debajo de la cama y se arropan las dos.
Inmediatamente entran los tipos, rompen la puerta, empiezan a sacar a una muchacha y empiezan a sacar a Amanda. Y ella empieza a decir, pero ¿cómo usted tiene ese tatuaje en el brazo derecho? ¿Y cómo usted tiene esas botas de militar? Y ese pelo largo, señor, pero ¿cómo? Yo lo voy a jalar por el pelo largo. Y el papá escuchando del otro lado del mundo. Y llorando la muchacha, pero suélteme, no me diga así, no me jale con esos gorros, con esos guantes rojos. Entonces la muchacha le está describiendo la escena del rapto, del secuestro a su papá por teléfono, pero una escena espeluznante, de tanta tensión que yo estaba así agarrado del mueble. Y al final este secuestrador se da cuenta que ella lo está describiendo, inmediatamente busca el teléfono, lo encuentra debajo de la cama y habla el secuestrador con el papá de Amanda, Brian Mills. Y tiene que darme, no recuerdo la cantidad de dinero, tiene que darme la cantidad de dinero para que yo le devuelva a su hija. Viene aquel agente retirado de la CIA y le dice, mire, yo no sé quién es usted y yo no sé qué es lo que busca. Lo único que yo quiero que usted sepa son dos cosas. Yo no tengo dinero, pero lo que sí tengo son una serie de habilidades especiales y yo lo voy a buscar, lo voy a encontrar y lo voy a matar. El secuestrador le dice, buena suerte, y rompe el teléfono. Y ahí empieza la película. Y ahí empieza el sermón. Porque este secuestrador Brian Mills le dice al secuestrador Marco, pues yo no sé quién es usted. Lo que sí sé es que yo tengo unas capacidades especiales y lo voy a buscar, lo voy a encontrar y lo voy a matar. Si usted suelta a mi hija no ha pasado nada. Pero si usted no suelta a mi hija, usted va a sufrir el infierno. Y esa es la ira de un papá que le están secuestrando a su hijita, que no conoce al secuestrador. Pero ustedes van a ver en este texto la ira de un papá que le han hecho daño a su hijita, y ese papá sí conoce al malvado y lo conoce al detalle. No le puedo contar la película ni tampoco le aconsejo que la vean. Pero lo cierto es que los buenos siempre ganan, tal como en la Biblia. El bueno siempre gana. Y van a ver aquí la desgracia que va a sufrir en pocos años los enemigos de Dios, los asirios, los ninivitas, con un detalle, con un nivel de detalle pero tan preciso que los mejores autores de novelas se lucen cuando agregan muchos adjetivos a la narración para que el lector se pueda sentir que está dentro de la escena. Miren los detalles que hay en estos versículos, 5 versículos. Y es un poema. Recuerden que la literatura hebrea abunda en paralelismos, abunda también en figuras, en ilustraciones, pero lamentablemente en la traducción se pierde la rima y la métrica. Nosotros no podemos saber cómo estas cosas riman en el lenguaje original hebreo, porque en la traducción no riman igual. La métrica no era tan importante en la literatura hebrea, pero sin lugar a dudas es un poema muy descriptivo de lo que Dios le va a hacer. Le está diciendo a los ninivitas en el versículo 3:18, dice que este poema, esta advertencia, esta llamada telefónica es para el rey de Asiria. Directamente al rey, Dios le dice, ¡ay de ti, ciudad sanguinaria! Estos son los ninivitas, los sanguinarios, los malvados. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Tiembla, porque ahora voy contra ti, ciudad sanguinaria. Y esta es la ira del Dios que ninguno de nosotros quiere enfrentar. Dense cuenta de los pecados que cometió Nínive. Normalmente cuando uno condena algo como pecado es porque tiene un versículo que lo apoya. ¿Okay? Tú no puedes decir que, sé yo, usar camisa amarilla es pecado. ¿Okay? ¿Qué versículo lo condena? O que
hacer esto, decir aquello, ser así es pecado. Ok, ¿cuál versículo tienes tú para decir que, o es tu opinión? ¿Es tu palabra o es la palabra de Dios? Pero en este texto hay varios pecados que Nínive cometió contra la hijita de Dios, contra el pueblo de Dios. Primero, en el versículo 1, eran sanguinarios, eran mentirosos y eran carroñeros, es decir, rapiña. Y aparte eran ladrones y eran reincidentes. No renuncias al pillaje. Pillaje es robo. Mentirosos, carroñeros, sanguinarios, insistentes, ladrones. En un versículo se condenan 5 pecados. Luego vienen en los versículos 2 y 3 una descripción del avance de un ejército. No sabemos si es el ejército de Dios que viene profetizando la destrucción de Nínive o si es el ejército de Nínive que esto es lo que hacía con las ciudades. Lo cierto es que el avance conquistador de un ejército, chasquido de látigos, fragor de ruedas, galope de caballos, estridencia de carruajes, carga de caballería, brillan las espadas, centellean las lanzas, muchos caídos, abundan cadáveres. No es posible encontrar los cuerpos inertes con los que todo el mundo tropieza. Hay más pecados que se condenan. En el versículo 4, ramera de cara bonita. No es malo tener una cara bonita. Lo malo es usarlo para prostituirse, para ser una ramera. Ustedes buscan en Ezequiel 17. Ezequiel 16. Y ustedes ven cómo Dios describe el adulterio espiritual de Israel con un vocabulario muy procaz, muy vulgar acerca de la prostitución de Israel con otros pueblos. Y por eso el libro de Oseas describe la prostitución de Israel tal como Dios le pide a Oseas que se case con la prostituta Gomer. No quiero ser muy explícito aquí porque hay menores de edad en la sala. Pero lo cierto es que ramera de cara bonita es uno de los escollos o de los problemas, de los obstáculos que tiene que evitar el hombre sabio en Proverbios 5 y 6. No solamente la ramera de cara bonita, sino que es maestra en hechizos. Era una bruja. Muy probablemente, dicen los comentaristas, que Nahum estaba describiendo el culto a la diosa Istar en Nínive. Toda Siria era un culto a una diosa pagana que se llamaba Istar, de donde salieron algunas de las vírgenes modernas. Eso lo hablamos otro día. Pero no solamente es ramera, sino que es bruja. Es maestra en hechizos. Con tus muchos encantos y tu procaz liviandad, sedujiste a pueblos y naciones. Mucho más grave aún es el versículo 5. Dios le dice, tú puedes ser lo que sea, pero yo estoy contra ti. Es un mensaje de texto que nadie quisiera que Dios le mandara. Yo estoy contra ti. Y sigue diciendo, yo te voy a humillar, te voy a aplastar, te voy a buscar, te voy a encontrar y te voy a matar. Voy a levantarte la falda hasta el rostro y expondré ante las naciones y reinos tu desnudez y vergüenza. Wow. Nadie quisiera ser objeto de la ira de Dios. Dense cuenta de algo muy particular. Esto es contra Nínive, contra la ciudad sanguinaria, contra el rey de Asiria, contra aquellos sanguinarios, perversos, malvados, impíos, desgraciados y todo lo malo que le hicieron a los hijitos de Dios. Al pueblo de Israel en el año 722, la caída de Samaria. Los asirios conquistaron Samaria en el año 722. Le hicieron mucho daño.
al pueblo del norte, al reino del norte, que dicho sea de paso, desde el año 722, más nunca, entiéndase bien, desde el año 722 antes de Cristo, más nunca se supo de las tribus del norte, de las 10 tribus del norte. Ellos fueron desplazados, fueron sacados de Samaria y fueron matados. Esa era parte de las 12 tribus de Israel. En el año 722 sufrieron la opresión asiria. Y ahora, este año 612, del 722 a.C., ahora en el 612, Dios trae venganza a Siria por haber dañado a Samaria. Y Dios no usa los ángeles y los ejércitos del cielo, no, Dios usa un ejército babilonio, medo, de los medios y los babilonios, para destruir a Siria, y no quedó piedra sobre piedra, sino que descubrieron dónde quedaba Nínive otra vez, en el año 1815, los arqueólogos, después de Cristo. Imagínense la destrucción como quedó. Dios usó a los babilonios y a los medos para descubrir dónde quedaba Nínive. Ahora, no solamente vean los motivos por los cuales Dios castiga esos pecados del versículo 5, la ramera, la bruja y la seducción de los encantos y naciones en el versículo 4. Dios dice, yo estoy contra ti. Dense cuenta la maldad. Dense cuenta la maldad con la que los asirios conquistaban una ciudad. En el versículo 3 dice, brillan las espadas, centellean las lanzas, y si este es el ejército ninivita, no es posible contar los cuerpos inertes con los que todo el mundo tropieza. Se dice que los ninivitas amontonaban cadáveres en los caminos para que los carros de los ejércitos enemigos no entraran. Imagínense bloquear calles con cuerpos de gente muerta. Presidente Dwight Eisenhower, cuando llegó a Alemania después del holocausto nazi, se encontró algo parecido. Cadáveres por todos lados. Huesos. Usted puede ver la historia en el Museo del Holocausto aquí en D.C. Las cámaras de gas, en los campos de concentración. No sé cómo decir esto, pero los niños que están en la sala, pónganse a pintar algo ahí, denle algo para pintar, que ustedes son gente grande ya, ustedes entienden. Cuerpos descompuestos en los campos de concentración, en las cámaras de gas, son escenas horrorosas. Y no es posible que los humanos pudieran ser tan malvados con sus propios semejantes. Y Eisenhower dijo unas palabras muy famosas. Y ustedes pueden ver sus palabras en el Museo del Holocausto aquí. 1945, al entender el holocausto de más de 6 millones de judíos y algunos cuantos que no eran judíos. 6 millones de muertos regados por las calles, quemados. Y Eisenhower dijo aquella famosa frase y dijo, documenten todo, graben todo, filmen, tomen videos, entrevisten a los testigos, documenten todo al detalle, porque algún día, en algún lugar, algún imbécil dirá que esto no pasó. Dicen los estudiosos que lo que él estaba profetizando, prediciendo, era lo que los autores hoy en día llaman Holocaust denial, la negación del holocausto. Porque hoy en día hay gente pro-nazi que dice que eso es una mala lectura de la historia, que no están diciendo todo lo que los judíos hacían,
que no están diciendo todo lo bueno que era el régimen nazi, que no le están reconociendo ninguna de las victorias de Hitler. Pero Eisenhower dijo esa frase diciendo, documenten todo porque algún día algún imbécil dirá que esto no pasó. Si esa era la escena en la Segunda Guerra Mundial, donde había tecnología, hoy en día puede ser mucho peor. Esta semana pasada hubo noticias de ataques nucleares en Rusia. Entre el presidente aquí y el presidente allá se respondieron, si tú disparas, yo disparo. Como que si eso es una pistolita de agua, una bomba atómica, una cosa de eso. O en otros lugares, en Taiwán, en China, también en Corea, disparando misiles al mar de Japón. Y Japón respondió con 5 veces más. Entonces hay rumores de guerra. Y nosotros en el medio, diciendo, ¿quién nos va a salvar a nosotros cuando venga una bomba para una de las ciudades donde se toman las decisiones? Pues nadie nos va a salvar, solo Dios. Porque en las manos de Dios estamos mucho más seguros que Amanda en las manos de un secuestrador. Estamos mucho más seguros en las manos de Dios que en los alrededores de la Casa Blanca. Estamos mucho más seguros de este lado de la cruz que del lado del orgullo, del pecado. Entonces no tenemos por qué tener miedo ni vivir con ansiedad y que se nos recorte la respiración diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Y si nos matan, nos vamos para el cielo. Listo. Ojalá que venga Cristo esta noche. Como jugando Monopolio. Pasamos por Go, directo a Go, y cobramos 200. Listo. Pero los ninivitas sí tenían, al recibir este poema, el rey de Asiria, al leer ese mensaje de texto, ahí sí debió haber palpitado duro ese corazón del rey de Asiria. El Dios vivo me mandó un mensaje. Ay de ti, ciudad sanguinaria, rebosando estás de mentira y de rapiña y aún así no renuncias al pillaje. Yo estoy contra ti. Yo estoy contra ti. Que Dios te diga a ti, yo estoy contra ti. Le hace temblar las rodillas a cualquiera. Le hace temblar las rodillas, el alma, el corazón, el cerebro y todo el cuerpo, un escalofrío desde los pies hasta la coronilla, que Dios te diga, yo estoy contra ti. Y amigos, hermanos, esto no es solamente contra el rey de Asiria. Esto es contra cualquier pecador que no haya rendido su rodilla a Cristo. Esto es contra cualquier ser humano que su boca y su corazón no hayan confesado su necesidad de Cristo, diciendo, sí es verdad, Señor, yo te necesito. Porque si tú no vienes a los pies de Cristo y tú no rindes tu pecado, tu orgullo y tu vanidad a los pies de tu Salvador, algún día Dios también te va a hacer entender, yo estoy contra ti. Y todo lo que le hicieron al rey de Asiria, pues también se aplica a ti. Y aquí viene lo bueno. ¿Cuáles son las aplicaciones de este texto para nosotros hoy? Bueno, todo esto que le pasó a Nínive era por amor de Dios contra sus hijos. Y cuando el rey de Asiria hacía todas estas maldades contra el reino del norte, contra el pueblo de Israel, pues Dios dijo, tú te metiste con uno de mis hijitos. Tú te metiste con uno de los míos. Pues ahora yo estoy contra ti. Yo te voy a buscar, te voy a encontrar y te voy a matar. Ustedes dirán, pero es que Dios no es como Brian Mills. Dios no es como Liam Neeson. Sí, es verdad. Dios no es como la película de la búsqueda implacable. Porque este agente de las fuerzas especiales retirado le dijo a su secuestrador de su hija, le dijo, yo no sé quién es usted, pero yo te voy a buscar, te voy a encontrar y te voy a matar.
Pero Dios sí sabe quiénes son sus enemigos. Dios sabe cuál pecado cometió cada pecador, en cuál día, en cuál segundo y con qué testigos. Dios conoce a cada uno de sus hijos y Dios conoce a cada uno de sus enemigos. No estamos hablando de un agente retirado de la silla que está en el cielo. No, estamos hablando de un Dios que todavía gobierna y reina. Y Dios manda en el cielo en cada milímetro cuadrado del universo. Conoce a cada uno de sus hijos, quién se metió con él o ella. Y conoce qué le hizo, qué le dijo, qué le implicó y qué le dañó. Todo aquel hombre que te haya dañado a ti, toda aquella mujer que te haya hecho mal a ti, pues también va a sufrir la ira de Dios algún día. Aquel hombre que te rompió el corazón, aquel hombre que te fastidió la vida, aquel X que sin querer te dañó, te menospreció, te pegó, te golpeó, te violó, te dañó, te hizo maldad. Pues en esta hora, en este momento, hermano, hermana, entrégale ese ninivita a Dios. Tú no tienes por qué derramar más lágrimas por algún sanguinario que te haya dañado. Porque por la autoridad de la Escritura puedo asegurarte que Dios está contra él. Dios está contra aquella persona que te dañó. Tú no tienes que vivir recordando el pasado y rememorando los recuerdos y los traumas y las lágrimas, porque Dios está contra aquella persona. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Suelta ese pasado, suelta esas lágrimas, que no te amarre al pasado. Dios está contra esa persona. Así que suelta ese ninivita, entrégaselo a Dios, Señor. Esa persona que me dañó, encárgate tú de él. Encárgate tú de él. Porque así como Brian buscó al secuestrador de su hijita Amanda, pues Dios también va a buscar a cualquiera que haga. Miren, ni que se esconda debajo de la última piedra del desierto de Sahara. Ninguno de los enemigos de Dios va a salirse con la suya. Al final, Dios va a vengarse y va a derramar su ira justa sobre cualquiera que te haya hecho daño a ti o a cualquiera de sus hijitos. No solamente eso, hermano. Los motivos de la ira de Dios es por pecado. Miren, en el primer versículo hay 5 pecados que se condenan. Ser sanguinario, ser mentiroso, ser de rapiña, ser insistente en ser malo y ser ladrón. Ser en el versículo 4, prostituirse y jugar con el ocultismo. 7 pecados en estos 5 versículos son condenados por el Dios Santo. O sea, si tú estás incurriendo en alguno de estos, entiende que Dios está contra ti. Dios está contra ti si tú estás incurriendo en alguno de estos pecados. Y no crean esa falsa dicotomía o esa falsa media verdad de que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. Eso no está en la Biblia en ningún lado. Eso es un pensamiento de Gandhi. Eso no está en la Biblia en ningún lado. Y se lo voy a demostrar. Dios no manda el pecado al infierno. Dios manda al pecador al infierno. Dios no está solamente contra el pecado, sino contra quien lo comete. Dicen en un salmo que Dios está airado contra el pecador todos los días de su vida. Y cada vez que un pecador, un sanguinario, un mentiroso, un ladrón, un rapiñero, un insistente malvado, una prostituta, un homosexual, una bruja y cualquiera de sus derivados, cada vez que una persona de esas respira, está respirando ira, acumulando la ira de Dios en contra de sus pecados. Porque la ira de Dios algún día lo va a alcanzar. Algún día lo va a alcanzar. Y no crean que yo estoy diciendo esto porque yo soy perfecto y que yo estoy en un pedestal y que yo soy San Alejandro y yo nunca he pecado. Al contrario.
En Efesios 2 dice que Dios nos dio vida cuando aún nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, que si cualquiera de estos pecadores, de los homosexuales, de las prostitutas, de las brujas, de los mentirosos, de los ladrones, de los sanguinarios, cualquiera de ellos pone su fe en Jesucristo solamente para salvación, pues Dios los perdona, tal como hizo 100 años antes del libro de Nahum, cuando Jonás fue a predicar a Nínive. Si pide perdón por sus pecados, si pide misericordia por su alma, cualquiera de esos pecadores puede ser perdonado. Ahora, Dios no simplemente va a decir, ok, pues ya pediste perdón, pues borrón y cuenta nueva, pues a mí se me olvida eso, no hay problema, tranquilo, quédate ahí, no ha pasado nada. No funciona así. Pues Dios tiene que mostrar, Dios tiene que aplacar su ira de alguna manera. Y ese es un concepto teológico un poquito complicado de entender, lo admito, que es un concepto de la doctrina que se llama la propiciación. En 1 Juan 2:2 ustedes van a ver que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué significa la propiciación? Bueno, es justamente el intercambio de que Dios tiene que castigar a un inocente para poder exculpar al culpable. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando Dios perdona a un pecador, Él no lo hace porque Él es magnánimo y se olvida de su pecado. No, alguna otra sangre tiene que derramarse. Porque Dios no va a considerar como inocente al culpable o culpable al inocente. Alguien tiene que pagar la fianza. Alguien tiene que absorber el castigo. Alguien tiene que absorber la ira de Dios. Porque la ira de Dios es justa. No es que Dios se puso bravo así de repente, que Dios es mecha corta. No. Es que Dios tiene que cumplir su castigo que Él prometió. Porque la paga del pecado es muerte. Y todo aquel que peque tiene que morir. Pero la ira de Dios se muestra mucho más visible, mucho más nítidamente en la cruz del Calvario. Cuando el justo murió por los injustos. No sabemos si algún día va a haber ninivitas en el cielo. No sabemos. Lo que sí sabemos es que si va a haber algún ninivita en el cielo, tal como nosotros, si vamos a estar en el cielo, es porque sus pecados le fueron perdonados por algún sustituto. En el cielo no están quienes pagaron por sus propios pecados, porque no existe tal persona. En el cielo tampoco están quienes pagaron por sus propios pecados, porque no existe tal persona. En el cielo tampoco están aquellos que nunca han pecado, porque no existe tal persona. En el cielo mucho menos están aquellas personas que son buenas y que nadie pagó por su pecado. No existe tal persona. Solamente en el cielo estarán aquellos malvados a quienes se les fueron perdonados sus pecados, o aquellos no tan malvados que también necesitaban perdón de pecados. Es decir, la única manera de llegar al cielo es que alguien haya derramado sangre para aplacar la ira santa y justa de Dios en lugar del pecador que recibió un ticket gratis al cielo. ¿Okay? Entonces, la ira de Dios, al ver a un inocente clavado en la cruz, la ira, el Dios Santo, tenía dos opciones. Bueno, básicamente tenía una sola, pero para motivos de ilustración, Dios pudo haber dicho: la paga del pecado es muerte, cada quien que pague su propio pecado. Y a los ninivitas, bueno, yo los voy a castigar porque ustedes se portaron mal, yo los tengo que castigar porque la paga del pecado es muerte. Pero desde Génesis 3, ustedes vieron que cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dijo: si ustedes comen de ese árbol, entonces ustedes van a morir. Pero la verdad fue que no murieron físicamente, sino que murieron espiritualmente porque fueron expulsados, separados, es lo que significa la palabra muerte, fueron separados de Dios, pero Dios proveyó pieles para vestir, para cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Y de dónde salió esa piel? De un animal inocente
que tuvo que derramar su sangre para poder vestir la culpa del pecado de Adán y Eva. Más adelante, capítulos más adelante, vemos que Abraham iba a sacrificar a Isaac y que cuando estaba a punto de eso, Dios le paró la mano. Y no, Abraham, tranquilo, yo sé que tú eres obediente. Y Dios proveyó un carnero para que fuera el sacrificio. Y ustedes dirán, qué bonita historia, qué bonita novela. No, eso no es una novela. Eso es la ilustración de lo que algún día iba a pasar. No mates tú tu hijo, Abraham, porque el que va a matar el suyo soy yo. Entonces, tiene que haber un sustituto para pagar por los pecados de los malvados, que derrame la sangre inocente para poder aplacar la ira de Dios. Y eso fue lo que pasó en la cruz. El pueblo de Dios también necesitaba un sustituto. Los enemigos de Dios, a los cuales Dios les decía, estoy contra ti, también necesitaban un sustituto para aplacar la ira justa de Dios. Y en la cruz, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. El que no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Y ustedes dirán, bueno, ok, como Jesús era el Hijo de Dios, entonces seguramente fue una muerte, tú sabes, de Hollywood, así fingida, y se hizo el muerto así. Y los clavos hicieron como que le dolieron y se sangraba así. Tinta roja, no era sangre, era tinta roja. Era una muerte, tú sabes, disimulada, porque tú sabes, el Padre, el Hijo. La muerte de Cristo en la cruz fue mucho más horrorosa que lo que se le prometió a los ninivitas que iba a pasar. La ira de Dios contra ti, contra mí, la pagó con creces el inocente Hijo de Dios en la cruz para que tú y yo pudiéramos disfrutar el lugar de los protegidos y de los hijos. La ira justa de Dios aplastó al Hijo de Dios contra la cruz, inmisericordiamente. Toda la copa de la ira de Dios la sufrió Cristo en la cruz. Y si ustedes ven esta escena de Nahum 3 como muy cruda, ustedes tienen que imaginarse Mateo 26 como la respuesta a la ira de Dios, a todos los motivos que tenía Dios en contra tuya, en contra mía. Porque en algún momento de nuestra existencia tú y yo tuvimos que entender que Dios estaba en mi contra. Por mi pecado, por mi mentira, por mi decepción, la decepción que causé, por las veces que robé y lo escondí, por las veces que mentí, por las palabras malas, por los pensamientos malos, por los sentimientos malos, por las veces que traicioné, por las veces que infundí temor a los inocentes, por las veces que traicioné, por las veces que desobedecí, por las veces que maldije, por las veces que no hice lo bueno. Dios estaba contra mí. Pero la justa ira de Dios fue aplacada por alguien que se metió entre el medio, entre la ira de Dios y este pecador necesitado. Y ese fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Él absorbió el meteorito de la ira de Dios que venía en mi dirección y lo detuvo, lo sufrió, murió por mí. ¿Y cómo no voy ahora yo a agradecerle con todo lo que sé, con todo lo que soy, con todo lo que hago? Toda la existencia que me quede será para agradecer a aquel que desvió, absorbió, pagó, aplacó la ira justa de Dios, que me dijo, yo estoy contra ti. Pero no solamente murió, ¿saben? No solamente murió, qué bueno, el héroe, el rescatador, el salvador, qué bueno, gracias. Él también resucitó. Y ahora ordena, manda, exige, demanda a todo hombre y a toda mujer
que se arrepienta y venga a los pies de Cristo pidiendo perdón por sus almas y misericordia por su alma, perdón por sus pecados. Dios no es un Dios que ruega, anda, por favor, acéptame, anda, por favorcito. Dios no es un Dios que ruega. ¿Cuándo ustedes han visto un Dios que ruega? Dios exige obediencia. Dios demanda obediencia. Dios no es un caballero. Dios es un Dios que ordena y se cumple. Vean este lenguaje: yo estoy contra ti. Voy a levantarte la falda. Dice, las mujeres saben mucho más que nosotros los hombres lo que significa eso. Voy a humillarte. Yo voy a convencerte de tu necesidad de mí. Y aunque tú intentes defenderte, pues no vas a poder contra la ira santa de Dios. No vas a poder. Hay un infierno ardiente que espera a todos aquellos orgullosos que no doblegaron su orgullo ante Él. Pero también hay un cielo glorioso para todos aquellos que rinden su vida ante Él. Y si tú no entiendes la ira de Dios, pues no has entendido lo que pasó en la cruz. Eso no fue una película. No fue la pasión de Cristo de Mel Gibson. Eso no fue fingido. Eso fue la ira de Dios contra ti, contra mí, contra todos los pecadores que algún día vendrán a los pies de Cristo pidiendo perdón por sus almas. Es la ira justa de Dios, que aquel día dijo, consumado es. Consumado es. ¿Consumado qué fue? Pues la obra que Cristo vino a hacer por causa tuya y por causa mía, para pagar los pecados de nosotros, que no éramos tan sanguinarios, no éramos tan mentirosos, no éramos tan rapiñeros, no éramos tan insistentes en la maldad y tampoco éramos tan pillos. Pero íbamos para el mismo infierno ardiente que los ninivitas. Entonces, si tú no entiendes la ira de Dios y los motivos por los cuales Dios está en contra de un pecador, pues entonces vuelve a leer lo que Dios le hace a sus enemigos. Él los va a buscar, los va a encontrar y los va a matar. Así que si tú no has venido a Cristo, tú no has venido a la cruz del Calvario, pidiendo misericordia por tu alma y perdón por tu pecado, hoy es un buen día, ¿sabe? No tardes más, ¿sabe? Porque esta oferta no se sabe cuándo va a terminarse. Si es verdad, pueden faltar 100 o 10,000 años, pero también pueden faltar 100 y 10,000 segundos. Puede que Cristo venga esta noche o este mediodía y parta el cielo en dos diciendo, ¿dónde están los míos? Vengan todos, siervos fieles, entren en el gozo de su Señor. No tarde más. Yo quisiera asegurarte que Cristo no va a venir esta noche y que la oferta no se va a acabar por 100 años más. Pero no tengo permiso por la Escritura para prometerte algo que no se sabe cuándo el Hijo del Hombre vendrá. Así que si tú no has creído en Cristo, pues no tardes más. No juegues con tu destino eterno. No pongas en duda tu salvación. Porque si hay algo seguro es tu condenación. Porque si tú no estás en Cristo, Dios está contra ti. Pero si tú estás en Cristo, acomódate en ese asiento. Porque aquí viene lo bueno. Si tú estás en Cristo, no importa si tú has sido sanguinario, Dios te ha perdonado. No importa si tú has sido mentiroso, Dios te perdonó en Cristo. No importa si tú has matado, mentido, si has robado, no importa si tú has traicionado, no importa si tú le has hecho mal a uno de los hijos de Dios, no importa si tú has sido ramera o prostituto o adúltero o brujo, maestro en hechizos o cualquier pecado que tú hayas cometido. Si tú estás en Cristo, ninguno de esos pecados es capaz de llevarte al infierno, porque Jesús ya lo pagó por ti. Entonces siéntete libre, no libre para hacer lo que te dé la gana, sino libre para servir a Cristo por el resto de tu vida, libre para honrar al Salvador que te salvó,
libre para vivir para el Redentor que pagó por ti, libre para vivir la vida que Dios siempre quiso que tú vivieras, libre para poder perdonar y ser perdonado, libre para poder pedir perdón, libre para poder imitar a Cristo en todas sus actitudes, libre para poder ser libre. Hermano, si tú estás en Cristo, Dios no está contra ti, Dios está a tu favor. Tú estás en el equipo de Dios. Dios no está contra ti, tú estás en las manos de Dios. No hay nada, ni nadie, ni lo creado, ni lo porvenir, ni angustia, ni enfermedad, ni desgracia, ni muerte, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni hambre, ni inmigración, ni desnudez. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay enfermedad, no hay biopsia, no hay tragedia, no hay accidente, no hay cirugía, no hay nada que te pueda separar de la mano amorosa del Dios que ya te dijo: no estoy contra ti, yo estoy a tu favor, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a decepcionar, yo no te voy a descuidar, yo estoy a tu favor, yo no estoy en contra tuya. Tú ya no eres más un ninivita, tú eres uno de mis hijos amados, tú eres una de mis hijas amadas. Ya los motivos por los cuales Jesucristo murió por ti ya no se cuentan en tu expediente. Dios no está contra ti, Él está a tu favor. ¿Quién no quisiera vivir de este lado de la gracia de Dios? ¿Quién no quisiera vivir del lado del amor de Dios, en vez de estar del lado de la ira de Dios, en vez de estar del lado del juicio de Dios, en vez de estar del lado de la condenación? ¿Quién no quisiera vivir de este lado? La cosa es que muchos quieren vivir de este lado, con un estilo de vida de aquel lado. Muchos quieren vivir con esta libertad, pero sin este compromiso. Muchos quieren vivir en esta bendición, pero con aquella diversión. No funciona así. Si tú quieres vivir con esta bendición, pero con aquella diversión, pues entonces tú eres un infiltrado entre el pueblo de Dios. Y entre el pueblo de Dios, ¿saben? Siempre ha habido infiltrados, pero no van a llegar al cielo. En la misma puerta del cielo, el ID, en vez de sonar pip, va a sonar bah. No van a poder entrar. No van a poder entrar porque son unos infiltrados que vivieron con la diversión del mundo buscando la bendición del cielo. Que vivieron infiltrados entre el pueblo de Dios, cometiendo los pecados por los cuales Cristo debió morir. Entonces, todos los que van al cielo es porque Cristo pagó sus pecados en la cruz del Calvario. Pero si Cristo no pagó tus pecados, si tú no estás seguro que vas al cielo, si tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, pues tú mismo vas a tener que pagar por tus pecados. Y no es aquí. Yo estoy contra ti, dice el Señor a Nínive, yo estoy contra ti. Chasquido de látigos, fragor de ruedas, galope de caballos, estridencia de carruajes, carga de caballería. Todas esas amenazas van a venir contra ti si tú no te arrepientes y vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, clamando por misericordia por tu alma y perdón por tus pecados. Así que, hermanos, ya para finalizar, los motivos por los cuales Dios está en contra nuestra es por nuestro pecado. Si tus pecados no han sido pagados en la cruz, pues entonces Dios está contra ti. La ira del Dios justo está contra ti. Pero si tus pecados han sido pagados en la cruz, si en algún momento de tu vida, en tu cama, en tu carro, en tu trabajo, donde tú te arrodillaste y te convenciste de que no tenías otra opción para ir al cielo, sino rendirte ante los pies del Salvador, si tú le has pedido perdón a Jesucristo por tus pecados, Dios ya no está contra ti. Tú no estás enfrentando la ira de Dios, sino disfrutando el amor de Dios. Y aunque vengan bombas atómicas, aunque vengan explosiones, aunque venga lo que venga, aunque vengan biopsias positivas, aunque vengan decepciones, frustraciones, traiciones, aunque vengan tiroteos, aunque venga lo que venga, nosotros estamos en las manos del Dios vivo.
Estamos como hijitos que recibieron un poema de manos del profeta Nahum. Imagínense cómo los judíos, los samaritanos expatriados en el año 722 pudieron haber recibido este poema. Es un email que Dios le mandó a Nahum para que se lo mandara al rey de Asiria, pero copió a los israelitas. Ese es un email que el profeta Nahum le mandó al rey de Asiria, pero le puso BCC, o sea, copia oculta a los judíos. Y los judíos, Dios va a castigar al rey de Asiria. Dios va a castigar a todos los pecadores. Y ellos, gloria a Dios, gloria a Dios. Por fin nos van a liberar. Miren lo que Dios le dijo al malvado rey de Asiria. Miren lo que Dios le dice. Yo estoy contra ti. Así se llama el email. Yo estoy contra ti. Por los pecados tuyos yo estoy contra ti. Y el rey de Asiria temblando leyendo ese email en su computadora del año 722. Pero Dios no está en contra tuya si tú estás en Cristo. Tú no vas a sufrir la ira de Dios porque ya Cristo la sufrió por ti. Entonces puedes disfrutar del amor de Dios. Y en vez de decirte a ti, yo te voy a buscar, te voy a encontrar y te voy a matar, Dios te llama y te dice, yo sé quién tú eres. Yo te voy a buscar, te voy a encontrar y te voy a salvar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por Nahum 3. Y gracias por los pecados condenados allí que ya tú nos perdonaste, esos y otros. Muchísimos pecados por los cuales la ira santa de Dios estaba en contra nuestra. Pero fue pagada con creces por nuestro Señor Jesús. Y ya los pecados que cometimos y cometeremos ya no nos identifican. Y tampoco tú nos dices, yo estoy contra ti. Ahora nos dices, por los méritos de Jesús, yo estoy a tu favor. Yo te amo. Yo te voy a buscar. Te voy a encontrar. Te voy a redimir. Te voy a salvar. Te voy a demostrar todo el amor que tuve al mandar a alguien a aplacar mi ira. Yo voy a encontrar la manera de redimirte. Yo voy a pagar por todos tus pecados. Y voy a hacerte feliz. Voy a darte todo lo que tú nunca soñaste. Voy a darte un cielo por toda la eternidad. Voy a traerte a mi lado para siempre. Señor, muchas gracias por un texto tan difícil, pero por una redención tan bonita. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, si hay alguien aquí que no ha venido ante los pies del Salvador para reconocer su necesidad de ti, si hay alguien que no ha entregado su orgullo, no ha dado su brazo a torcer, si hay alguien que aún disfruta pecar, Señor, que hoy sea el día que entienda que tú estás contra él o contra ella. Que hoy sea el día que tú lo convenzas de su necesidad de ti. Que hoy sea el día, Señor, en que tus amenazas suban al volumen máximo. Para que entiendas, Señor, que sin ti no tiene esperanza. Que tú estás en contra de él o de ella. Que tu ira santa algún día va a cobrar todo pecado cometido. Pero más allá, Señor, rogamos que a este o a esta tú lo convenzas de su necesidad de ti. Y a todos aquellos que hemos venido a pedirte perdón por nuestros pecados y misericordia por nuestras almas, que nos salves, Señor, convéncenos de que ya tu ira no está en contra nuestra, sino que es tu amor el que nos enfrentamos ahora, es tu misericordia la que disfrutamos ahora y que podemos estar seguros de que en las manos del Omnipotente estamos seguros, que no hay nada ni nadie que nos pueda estorbar de ahí. Incluso la mismísima muerte y el mismísimo infierno ardiente se quedarán con las ganas de salvar a uno de tus escogidos. Gracias, Señor. Gracias. A ti la gloria y el honor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.